Bueno, acá estamos de nuevo, baleados. Así es. Bueno, tenemos algo muy lindo, muy interesante que nos trae nuestro querido compañero Jesús Roberto Atilio Lubo. Me acabo de enterar el nombre completo, casi muero, parece nacido en 1939. Son unos hijos de mil madre buenas. Sí, Contanos, sí. ¿qué tenés? Bueno, hay que, si te pusieron, tus padres se gastaron para ponerte tantos nombres, ¿no? Me encantó el último nombre, el tercer nombre, es genial. ¿Atilio? Sí. Atilio Veronese, hay un montón de... Sí, obviamente. Podría tener otro gatito. Castillo. Yo podría tener otro gatito y le ¿sí? pondré Atilio. No. Te juro. No, me sale, no puedo, me sale. ¿Por qué la personalidad de don Jesús acá parece? Dije que lo iba a presentar de manera seria y se la vas a adjudicar a un gato. Porque me encantan los gatitos. Está bien. Y aparte amerita un buen nombre. Bueno, Jesús, contanos qué tenés para nosotros, qué pasó esta semana. Bueno, esta semana no, justamente, pero el viernes 3 de junio falleció una figura ícono, ¿no? Del deporte, y no solamente del deporte, sino también de la política. Una figura que tiene que ver con la resistencia también de las juventudes de la comunidad afroamericana en Norteamérica. Estoy hablando del señor Cassius Marcellus Clay Jr., porque el padre también se llamaba así. Más conocido como Marcelo. Casio Marcelo Clay, si lo queremos traer al español, nacido el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Más conocido como... Es más conocido por su nombre una vez convertido al Islam, ¿no? Sí. Porque, como todos sabrán, Cassius Marcellus Clay se niega a ir a la guerra de Vietnam, alegando de que a él ningún Vietcong lo llamó negro. Entonces dice, no, yo no quiero participar de esto, que los blancos vayan a la guerra, yo no quiero ir. Se convierte al Islam y se pasa a llamar Mohamed Ali. Una figura que, por eso yo les preguntaba fuera del aire si querían que les hable de Cassius Clay o de Mohamed Ali. ¿Y quién murió? ¿Quién murió el 3 de junio? Y murió, es más conocido como Mohamed Ali. Claro, murió la leyenda. Sí, ¿no? Se terminó de convertir en leyenda. Una persona que, imagínense, según sus hijas en los posteos que terminaron haciendo en Twitter, dicen que ya se había muerto todo el cuerpo, pero el corazón siguió latiendo durante 30 minutos. Que eso demuestra... 30 minutos después de declarar la muerte clínica. El corazón seguía latiendo. Demuestra también... solamente alguien como él, Que totalmente, una persona solamente como él. Que es el principal actor de los eventos deportivos de mayor cantidad de dinero que se hicieron, como por ejemplo él contra Joe Frazier en Manila, que se conoce como Terror en Manila o Thrilla in Manila, el nombre en inglés, ¿no? ¿Cuál es la cuestión importante para mí? Resaltar, aparte de todos los logros deportivos que ha tenido Mohamed Ali, porque fue campeón olímpico en Roma, fue campeón amateur en todos los títulos que hubo en Estados Unidos, ya con 15, 16 años, fue campeón del mundo más joven hasta la aparición de Tyson. Amateur. No, del mundo. Cassius Clay le gana a Sonny Liston con 20 años. Fue el campeón del mundo más joven hasta que aparece Mike Tyson, que fue campeón del mundo con 18. Con 18 años. Le saca el podio. Lo barre en esa cuestión. Mohamed Ali también. Mike Tyson también, campeón medallista olímpico y demás. Ahora, ¿y cuál fue el desempeño político, digamos? Bueno, la importancia de Mohamed Ali tiene que ver con que él era muy amigo de Malcolm X. Malcolm X, el famoso, ¿no? Que se pone el apellido X porque decía que el apellido original de él no era un apellido afroamericano, sino que tenía que ver con un apellido puesto por los blancos. El apellido de él recordaba, de Malcolm, recordaba que él había sido esclavo en otro momento, por lo que decide sacarse el apellido y dedicarse a ponerse un X, digamos, ¿no? Para mí... en esto Mohamed Ali se arrima a lo de Cassius Clay, se arrima a las juventudes musulmanas negras, jóvenes musulmanes negros, y se convierte. Que no fue algo que fue así tranquilo. ¿Formó algún movimiento? No, él fue referente. ¿Cuál es la cuestión? En Estados Unidos en aquella época la misma comunidad afroamericana tenía dos personajes estereotipados, digamos. El bad nigger, que se lo conoce como el negro malo, o el tío Tom, ¿no? El tío Tom es aquel colaboracionista con los blancos, digamos. Claro. Entonces la figura de Mohamed Ali como que... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otros campeones del mundo como
Floyd Patterson, por ejemplo, eran considerados tío Tom dentro del movimiento afroamericano. Claro. Y que una figura del deporte, o sea, no nos olvidemos que a la guerra de Vietnam, hasta ese momento, ningún famoso había dicho que no. Hasta Elvis Presley fue a la guerra de Vietnam, que fue una de las cuestiones por la que medio que se borró del ambiente musical de ese momento. Ajá. Entonces, Mohamed Ali como que rompe con ese estereotipo del bad nigger o del tío Tom, ¿no es cierto? Pero pasa a formar parte de la comunidad del Islam, digamos que eso, dentro del movimiento, o sea, el movimiento afroamericano en Estados Unidos era inmenso. Había el sector de Martin Luther King, que estaba muy vinculado también con la religión, porque había mucha creencia religiosa, ¿no? Hasta ahora uno lo ve en las películas, esos coros de gospel de las iglesias afroamericanas. ¿Cuál es la cuestión? Mohamed Ali tiene una resistencia inmensa, no solamente por la parte de las comunidades afro que eran más nacionalistas, que eran la llamada negro tío Tom, o los blancos nacionalistas también, ¿no? Que decían que era un traidor a la patria. ¿Por qué? Mohamed Ali gana en Roma la medalla de oro de boxeo. Un soviético le pregunta que si había sufrido, un periodista soviético le dice si había sufrido segregación, temas de cuestiones raciales, ¿no? Y él dice sí, pero sigue siendo el mejor país del mundo. Entonces como que él ya venía con un trajín medio de la cuestión política que para él era sumamente importante. Si uno busca por ahí en internet encuentra videos donde él habla de que por qué el blanco puede tomar leche con miel, por ejemplo, por qué Jesucristo era blanco y de ojos azules y no era negro. Bueno, un montón. Lo hacen un personaje totalmente interesante en ciertos puntos. No, porque hay que tomar por dónde nace también la cuestión del movimiento afroamericano, ¿no? Antes de la guerra de secesión, con el tema del esclavismo en Norteamérica, ya hay una cuestión que se llama panafricanismo. Que lo que hace el panafricanismo, así a grandes rasgos, es pelear porque a los negros les devuelvan África y que ellos la gobiernen y que que sea toda una sola comunidad, que es un poco lo que sigue el reggae en sus inicios, más allá de que después justamente el león ese que muestran en la cuestión de reggae termina siendo un dictador, que es Alisi el apellido, búsquenlo en internet, está. Entonces toda esta cultura de este levantamiento de los 60 contra la segregación racial y demás tiene un poco de un montón de afluentes que son los que van nutriendo a la lucha. Sí, había comunidades gay, comunidades lesbianas, comunidades negras, había blancos. O sea, la pelea por los derechos civiles fue muy nutrida de muchas cosas y tiene como cabecillas a Malcolm X dentro de la comunidad del Islam, a los no me sale bien el término de Martin Luther King, pero era algo así como colaboracionista, integracionista. Y bueno, dentro de todos esos están los Panteras Negras también, que eran más la parte más revolucionaria en cuanto a política, ¿no? Porque eran marxistas, medios maoístas. Ellos mismos dicen que leían a Mao, sí, porque peleaban por la autodeterminación de las comunidades negras y que se puedan armar para enfrentar a la policía blanca cuando viene a hacer racias y todas esas cosas. Claro. Entonces es muy interesante, digamos, y que haya aparecido una persona como Mohamed Ali rompiendo esos dos estereotipos del bad nigger y del tío Tom, ¿no es cierto? Y poniéndose como algo nuevo, digamos, porque hasta ese momento muchos deportistas negros estaban vinculados más a la figura del tío Tom porque tenían que seguir viviendo, ¿no es cierto? Tenían que comer y tenía que ser funcional al sistema. Totalmente, y muchas de esas cosas también tienen que ver con que al mismo Mohamed Ali que le criticaban haberse ido al Islam, ¿no es cierto? El mismo Floyd Patterson que yo decía, porque decían que el Islam no pregonaba lo que las comunidades negras necesitaban, digamos. ¿Pero él participa activamente de algún movimiento? Sí, él es musulmán. Él es de las juventudes negras del Islam, digamos, ¿no? Él participa dentro de la política con toda la perspectiva del Islam, aunque haya tenido hasta el mismo directivo, me sale la palabra, no es esa, sino el referente del Islam a nivel norteamericano. No quería que Mohamed Ali sea tan abiertamente del Islam, porque si él en algún momento llegaba a perder iba a quedar mal, digamos. Por eso está más vinculado a Malcolm X que a Elijah Muhammad, que se lo conoce. Y él activamente hasta qué edad estuvo participando de competencia. Y él competencia hasta el 80 y pico, pero ya desgastado, digamos. Claro, sí. Por eso siempre dicen
hubo muchas personas que le ganaron a Mohamed ya mal, digamos, como Larry Holmes, por ejemplo, que fueron campeones del mundo una vez que Mohamed ya estaba mal, ¿no? Claro. El único que lo pudo noquear de verdad y perder una pelea así fue otro que para mí es un gigante de los boxeadores. Me olvidé el nombre. No, bueno. Justamente contra Joe Frazier, contra el que pelea en Thriller en Manila, que es el único que le gana por nocaut en el mejor momento de Mohamed Ali. Y obviamente hicieron 3 o 4 peleas bastante colmadas de gente. Imagínense que en aquella época $10 millones para cada uno, un evento que se calculó en 100, que es criticable. ¿Estamos hablando de qué año? En el 1963, 65. Obviamente que también tiene su crítica porque justamente en Manila, donde se hace la pelea, aparecen figuras dictatoriales, ¿no es cierto? Que como que todo esto fue hecho ahí como para perpetuar un poco al dictador justo en ese momento, que en este momento no tengo el nombre. Entonces hay un montón de cuestiones, pero Mohamed Ali tiene eso, que es criticable por un lado por algunas cosas, que habría que contextualizarlas si se quiere, y por otro lado es totalmente defendible, digamos. Había gente que decía era machista, yo nunca encontré por lo menos... Bueno, convengamos que el deporte, que todavía tengo mis controversias con respecto a la denominación de deporte al boxeo. Al boxeo, pero bueno, es otro costado. Lleva un poco, y se me viene a la cabeza el caso de Monzón, digamos, y casos bastante relevantes acá, la Llena Barrio. Sí, bueno, hay muchísimo, hay muchísimo. Pero el deporte lleva un poco a esa situación. Lo interesante de este personaje, de esta gran figura, es que, bueno, se fue convencido de lo que pregonaba y utilizó ese poder de fama que tenía. Totalmente, para visibilizar mundialmente una cuestión, sí, totalmente, que era lo que yo quería ir, porque hay muchas figuras que lo hacen también. Marlon Brando fue uno, no sé si vieron cuando, ¿cómo se llama este rubiecito lindo que hace siempre? Brad Pitt. No, el otro. Que ganó un Oscar, DiCaprio. Leo DiCaprio. Que DiCaprio habló sobre que el calentamiento global y bla, bla, bla. Bueno, Marlon Brando un tiempo antes había mandado supuestamente, cuando él ganó un Oscar, había mandado a una supuesta representante de los pueblos originarios norteamericanos. Era colorada, digamos, no sé cuáles eran los pueblos. Se dice que Leonardo DiCaprio tiene una pretensión de ser el nuevo Marlon Brando, tal vez. Claro, que Marlon Brando tiene mucho de vinculado. Fue el primer blanco famoso en apoyar a los movimientos por los derechos humanos, por los derechos humanos y civiles que le dicen, de las jóvenes comunidades afroamericanas. Es un capítulo, interesante la mirada, que para mí marcó, es importante. A mí me gusta mucho la historia de la juventud negra, por decirlo así, norteamericana, y cómo cómo evolucionó, cuáles fueron las figuras más importantes. Hay muchas mujeres que han peleado en contra del esclavismo, que han liberado gente. Frederick Douglass, Harriet, no me acuerdo el apellido de la mujer. Aparece Martin Luther King, Malcolm X. Pero ¿qué es lo que me gusta? Que para mí es importante, digamos, aprender la historia, que fue una cosa unida, digamos. Tenían un montón de diferencia entre ellos, y lo que lo unió fue justamente esto, pelear. Había sectores obviamente mucho más radicalizados, ¿no? Pero sí, como las Panteras, por ejemplo. Los Panteras Negras, claro, que eran la parte más heavy. All power to the people, dice el eslogan de los Panteras Negras. Para mí son los más interesantes dentro de todo el movimiento, pero es interesante ver cuáles fueron las diferencias que había y cuáles fueron las que fueron ganando también a la opinión popular y demás, que se dieran mediante las marchas, las tomas pacíficas, porque una de las cosas que Mohamed cuenta es él gana la medalla de oro olímpica, dice, bueno, ahora me voy a poder sentar en la barra de un bar a que una mesera me sirva. Y cuando va, con la medalla colgando, la mesera lo echa, ¿no es cierto? Y no puede, aún habiendo representado al país y habiendo sido campeón en los Juegos Olímpicos, no le permiten tomar un café, digamos, en una barra como cualquier persona normal, mal dicho, cualquier persona normal, en un café, digamos, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es algo que a mí todavía no me entra, digamos, en la cabeza la situación que habrán vivido los negros allá, en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Bueno, vamos muy interesante, a escuchar muy algo lindo de música y seguimos. Muy lindo, Jesús, muchas gracias.